Muy bien, ¿cómo están jóvenes? En esta oportunidad les habla su profesor Ramiro y vamos a hoy día a hablar del tema de progresiones aritméticas, ¿no? De nuestro curso de matemática. Entonces vamos a escuchar nuestra clase y vamos a hacer algunos problemitas justo referente al tema. Bien, empecemos. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números, tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. ¿Cómo lo vamos a explicar? Vamos a observar acá un ejemplo que voy a colocar para ustedes y lo vamos a tratar de explicar de esta manera. Mira, tengo el número 2, se proyecta ahí, el 5, el 8, 11, 14 y así sucesivamente, ¿no? Este número puedo seguir y seguir aumentando. En este caso, si observas acá, esta cantidad de números está en forma creciente o decreciente. Está en forma creciente, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Encontrar su constancia. ¿Cuál es la característica constante que puede pasar? Entonces, una sucesión es una progresión aritmética, ¿no? La característica es que principal es que siempre va a aumentar una misma cantidad en forma constante o también esa cantidad va a disminuir en forma constante, ¿no? Entonces veamos acá cómo sería. A ver, veamos. Si yo tengo acá esta cifra 2 y luego el 5, ¿de en cuánto está aumentando? ¿De cuánto en cuánto? A ver, de 3, ¿sí o no? Entonces acá le pondría más 3 porque si yo le sumo 2 más 3 me daría 5. Si voy al tercer número, en este caso el 8, ¿de cuánto en cuánto va a aumentar? De 5 a 8. De 3 también, mira, de 3 le pongo más 3. 8 con 11, a ver, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? También de 3, ¿ves? Y de 11 a 14, también de cuánto en cuánto está aumentando? De 3 también. Significa que este número que está acá abajito de rojito, que yo le he puesto más 3, significa que es constante, si o no, se repite en todito, mira. Si yo sigo buscando otra cifra más y más y más, entonces también va a darse la misma constancia, sumando de 3 en 3 en 3 hasta encontrar el número que me pueden pedir, ¿sí o no? Entonces, esto que estoy acá viendo abajito, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, se le llama razón o diferencia. Vamos a poner ahí. Se le llama razón o diferencia. Ya, muy bien. Justamente hemos encontrado su razón. Entonces, en este caso, la razón es muy importante porque siempre debe ser constante, no puede variar, ¿ya? No puede variar. Esta constancia o este número es llamado razón o diferencia, siempre va a aumentar o también puede disminuir, ya sea el valor, ¿no? En este caso de los números que te pueden dar, ¿no? Puede ser positivo o también puede ser negativo, ¿no? Esa es la característica principal de la razón, ¿no? O diferencia. Otra cosa importante también que tenemos que tener acá es que justamente cada término que está acá arribita, cada término que ves acá, el 2, el 5, el 8, tiene un nombre en especial, ¿no? En este caso, vamos a poner ahí justamente arribita de esas cifras lo que corresponde el nombre, en este caso. El 2, que es el primer término, se le conoce como A sub 1 o término 1. El 5, que es el segundo término, sería A sub 2 o término 2. Y así sucesivamente yo los voy poniendo el nombre a cada uno. Mira, este sería A sub 3, el término 3, A sub 4, A sub 5 y así sucesivamente. Me pueden pedir el término 20, término 25 y yo le puedo colocar, ¿no? Hasta llegar a un término enésimo. En este caso vamos a representarlo así. A sub n. Ese vendría a ser término enésimo, ¿no? Muy bien. Esa es una de las características justamente de lo que es una progresión aritmética. Tiene una razón, la ubicación de los términos tiene un nombre, ¿no? Primer término, segundo término, y así sucesivamente, ¿no? El último término que te piden, suponiendo el término 20, se le conoce como el término 20, ¿sí o no? Pero en este caso lo vamos a representar como a su n, que es el término enésimo, ¿no? En este caso no sabemos cuál es el término, pero se le da ese nombre, ¿no? Entonces, para poder determinar una progresión, ya sea el término enésimo, se aplica una pequeña formulita, ¿no? Una pequeña fórmula que te va a ayudar a hallar ese término enésimo, ¿no? Entonces, vamos a poner esa formulita que nos va a ayudar a hallar el término enésimo, ¿ya?
este caso. Vamos a poner, acá vamos a poner a nuestro ladito de abajo, abajito, mira, ahí está. Vamos a poner ahí ese término, a ver si lo colocamos muy bien. Ahí aparece, lo voy a agrandar un poquito y justamente este es el término enésimo, ¿ya? Es el término enésimo para poder determinar, pero justamente en esta formulita tenemos que ver ciertas características, que es A sub 1, que es N y que es D. Entonces lo voy a colocar para que tú te acuerdes bien los nombres de cada uno de estos términos, porque justamente en los problemas te pueden pedir, hay el término enésimo, o hay el término, suponiendo, de una sucesión, te piden, hay el término 20, el término 25, el término 10, etcétera. También, ¿qué es A sub 1? A sub 1 vendría a ser el primer término. ¿Y qué es N? Vendría a ser el número de términos, ¿no? En una progresión. ¿Y qué es D? Está representado por la razón o la diferencia. Acá vamos a poner, ya, acá al ladito, mira, entonces ponemos ahí, ¿qué es A sub N? A ver, vamos a poner, ¿qué es A sub N? A ver, ustedes van a colocar, ¿qué es A sub 1? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué es N? ¿Y qué es D? A ver, vamos a escribir. A sub N sería el término enésimo, ¿no? Enésimo. Muy bien. ¿Qué sería A sub 1? Es el primer término de mi sucesión, primer término. ¿Qué sería N? Es el número de términos. Número de términos, ¿no? En este caso, ya está. ¿Y qué sería D? Es la razón o la diferencia, así se le conoce. O diferencia, muy bien. Eso en general de lo que es una progresión. Es importante que tú utilices esta formulita para hallar el término enésimo justamente para poderlo adaptarte, para poderlo aplicar en los diferentes ejercicios de progresiones aritméticas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo para poderlo verificar. A ver, veamos, a ver, justamente eso. Vamos a ver, acá hay un ejemplo, mira, ejemplos o ejercicios aplicativos. Tengo uno, ejemplo uno. A ver, haya el término 20 de una progresión. Muy bien. Vamos a observar que acá tengo los números que me dan, 5, 8 y 11, ¿no? Entonces, me piden hallar el término 20, ¿no? El término 20, ¿no? Este término 20, ¿no? Sería A sub 20, que es el término que me piden hallar, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces, acá yo justamente en mi sucesión que tengo acá, tengo que primero encontrar, en este caso, la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, veamos, de 5 a 8, ¿de cuánto en cuánto aumenta? A ver, de 5 a 8 sería ¿cuánto? A ver, ustedes, le sumo 3, me daría 8, ¿sí o no? Ese es el valor. Siguiente, de 8 a 11, ¿cuánto le sumo o le resto? Le voy a sumar, ¿sí o no? Para que me dé 11, entonces sería más 3. Entonces, ¿cuál sería la razón? Entonces, ahí está yo viendo claramente que si yo sigo buscando más números, sería la razón siempre 3, 3, ¿sí o no? De 3 en 3 está yendo. Entonces, la diferencia en este caso sería 3. ¿Cuál es el primer término? El primer término sería 5. ¿Cuál es el término 20? El término 20, porque eso justamente te piden, no sabemos. Entonces, esa sería la incógnita. Ponemos ahí signo de interrogación. Y nos falta n. ¿Cuál es n? N vendría a ser el número de términos. Entonces se está pidiendo acá ya el término 20. Entonces van a ser 20 términos justamente y poder encontrar ese término. Entonces N vendría a ser 20. Muy bien. Ahora hallemos ese término 20. ¿Con qué? Con la fórmula. A ver, voy a volver a escribir acá. A sub N es igual a sub 1 más N menos 1 por la diferencia. Muy bien. Vamos a reemplazar los datos justamente en mi fórmula. Hagamos eso. Sería A sub 20, porque es el término 20 que me piden. A sub 1 sería, en este caso, ¿cuál? 5 más n vendría a ser 20 menos 1 y la diferencia vendría a ser 3. Vamos a hacer acá, primeramente, ¿qué se hace primero? A ver ustedes. La matemática mental, 5, eso no lo copio, más, primero se hace lo que está en el paréntesis, resto, 20 menos 1,
19. Y acá no hay signo, se sobreentiende que es multiplicación, sería por 3, ¿ya? Muy bien, sigamos. Acá, arribita. A sub 20 justamente es igual. ¿Qué se hace primero, la multiplicación o la suma? ¿Qué se hace? Ya saben ustedes. Primero la multiplicación, entonces pongo 5 más y multiplico 19 por 3. ¿Cuánto es? 9 por 3, 27 llevo 2 y 3 por 1, 3 más 2, 5, 57. Muy bien. Y ahora solamente me queda sumar. A sub 20, o sea, el término 20 ya lo debo tener, sumando 5 más 57. Por lo tanto, ¿sería cuánto? 62. Muy bien. Y ese sería la respuesta. Muy bien, perdón. A ver, entonces sería la respuesta. 62, ¿no? Al sumar me va a dar 62. Correcto. Esa es la respuesta. Bien, entonces vamos a volver a hacer otro ejemplo más para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, si el primer ejemplo no te quedó muy claro, vamos a un segundo ejemplo. A ver, dice acá, en una progresión aritmética de razón 2 quintos, mira, si se lee, el 16º término es 40. Haya el primer término. Muy bien, primero vamos a buscar datos. ¿Cuáles son los datos justamente que tengo acá en mi problema? A ver, veamos. Tengo acá sea una progresión de razón. Allá me dan la razón, entonces sería 2 quintos. 2 quintos. ¿Qué es el decimosexto término? Decimosexto, o sea, sería el decimosexto, o sea, la ubicación 16, ¿sí o no? Si se entiende así. Entonces sería A sub 16. El término 16 sería ¿cuánto? Es 40, ahí me están diciendo, ¿no? El término decimosexto término es 40. Ah, ya el primer término, en este caso me está pidiendo el primer término, entonces sería la incógnita. Ahora, ¿qué te falta de estos tres datos? Mira, lo que te pide, ¿no? Pero aparte de eso, tienes ya la razón o diferencia, tienes el término 16, ese que tiene un valor de 40, ¿y qué te falta? N te falta, mira, N. ¿Y N qué sería? A ver, N, ¿cuál sería su valor? ¿Cuántos términos son en total? Son 16, mira, acá está. Entonces n vendría a ser 16, porque en este caso representa el número de términos. Muy bien, ya tengo ya los datos y justamente ahora voy a determinar ese primer término que me pide. Entonces la formulita, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Muy bien, reemplacemos. A sub n representa el término 16, ¿sí o no? A sub 16, en este caso voy a correspondiente a lo que me dan. Entonces vendría a ser 16, ¿ya? Entonces lo voy a poner ahí, 16. No, perdón, es el valor de 40, ¿no? Estoy mirando el otro, perdón. 40, correcto. Y el primer término en este caso es la incógnita, no sabemos, sería a sub 1, lo dejamos ahí, más n, la razón. ¿Cuál es la razón? 16, sería 16 menos 1 por la diferencia. En este caso la diferencia sería 2 quintos, correcto. Ahora, volvamos a aplicar. ¿Qué se hace? Lo primero que se hace es el paréntesis. Entonces esto lo voy a copiar. 40 es igual a su 1 más restando 16 menos 1, 15. Muy bien. Multiplicado por lo que está afuera sería 2 quintos. Muy bien. Simplifiquemos. Primero se hace la multiplicación, ¿no? Entonces 40 es igual a su 1 más quinta, 1 quinta, 3. Y 3 por 2 sería 6, ¿no? Muy bien. Eso, en relación. Pero todavía no ha acabado. ¿Qué haces ahora? ¿Qué harías ahora? ¿Qué harías ahora? A ver, vamos a pasar a restar el 6. Está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces restamos con 40. Le vamos a restar 6 unidades a 40. Sería 40 menos 6 sería el valor de A sub 1. ¿Y cuánto es 40 menos 16? Entonces, ya tú ya sabes la respuesta. Entonces, ¿cuánto sería A sub 1 entonces? ¿Cuánto? 40 menos 6, ¿cuánto sería? 34. Eso sería, muy bien. Esa sería la respuesta. Así deben haber hecho, más o menos ya está ya la idea, cómo deben resolver estos problemas de progresiones aritméticas. Muy bien. Vamos con más. A ver, ejemplo 3. A ver, vamos a observar acá. Calcula el término 100 de una progresión aritmética
cuyo primer término es 4 y la diferencia es 5. Muy bien, entonces veamos. Ya tengo acá el término 100, entonces pondríamos a sub 100, es el término que te dan. ¿Y cuánto es? No sabemos. Mira, acá te están pidiendo el término 100, entonces sería la incógnita. ¿Qué tengo como datos más? Cuyo primer término sea a sub 1 vendría a ser 4. Ya tengo el primer término, mira. Y la diferencia es 5. Muy bien. Ahora, ¿qué te falta? N, ¿no? El número de términos. ¿Cuántos términos serían en total? ¿Qué te pide? Hallar el término 100. Entonces son 100 términos. Pero no sabemos que esa ubicación 100, no sé cuál sería ese número. Entonces eso me piden. Entonces son 100 términos. Entonces apliquemos nuestra fórmula de nuevo. A sub n sería a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A sub n en este caso sería a sub 100, en este caso tengo que determinarlo. A sub 1 sería 4 más n vendría a ser 100 menos 1 y la diferencia sería 5, correcto. Resolvemos, creo que ustedes ya más o menos ya están empezando a resolverlo. Mira, acá quedaría 4 más 100 menos 1 es 99 y lo multiplico 5. Sigamos, a su 100 sería igual entonces 4 más 99 por 5. ¿Cuánto es 99 por 5? A ver, multiplica rápidamente. Sería 495, ¿correcto? Y luego le sumo. Entonces, por lo tanto, al sumar sería el término 100, sería en total, al sumar 495 más 4, ya lo sabes ya. Exacto, 499. Ese es el término 100, ¿no? Ubicación 100. Entonces, ya tengo la respuesta. Ahí lo tienes, chicos. Muy bien. Vamos una más, a ver, 4, ejemplo 4, ejercicio 4, correcto. A ver, leamos. El décimo término de una progresión aritmética es 45 y la diferencia es 4, calcular el primer término. Muy bien. A ver, vamos a realizarlo. El décimo término de una progresión es 45. Décimo término vendría a ser la ubicación 10, ¿no? O sea, a sub 10, correcto. ¿Cuánto vale? 45, muy bien, 45. Entonces, ¿qué más tengo como datos? La diferencia, o sea, la diferencia es 4, correcto. Calcula el primer término, a sub 1, muy bien, ya está. Y n se falta. N vendría a ser ¿cuál? 10, ¿sí o no? Porque son 10 términos, ahí dice el décimo término. Entonces son 10 términos, entonces n vale 10. Vamos acá, de frente, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál sería el término enésimo? En este caso el término 10, ya te dan 45, es igual. Término 1, no sabemos, ponemos ahí, más, a ver, n sería 10 menos 1 multiplicado por su diferencia, entonces 4. Entonces, hagamos rápidamente, 45 lo tengo ahí, a su 1, más 10 menos 1 es 9 por 4. 9 por 4, ¿cuánto es? 45 sería igual a su 1, sería más 36. Correcto. Y vamos a, ahora, ¿qué hacemos? Este 36 positivo le restamos a 45. Pasa restando 45 menos 36. Me daría entonces como respuesta de a su 1 sería el valor de ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Entonces, 9, correcto. Esa sería la respuesta, 9, de mi ejercicio número 4. ¿No? Eso. Bien, ¿está quedando claro un poco de esto de progresiones aritméticas? Ya estamos yendo bien al camino. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Acá tenemos ejercicio 5. Correcto. A ver, leamos el problema para que lo podamos entender. Dice, ¿ya? Se sabe que en una progresión aritmética el término que ocupa el lugar 9 es 64. Si la razón es 11, ¿cuál es el primer término de la progresión? Muy bien. Veamos qué datos debo tener acá. A ver, ¿qué datos tengo? A ver, los datos. Se sabe que una progresión aritmética, el término que ocupa el lugar 9, o sea, sería a sub 9, es 64. Ahora, si su razón, en este caso sabemos que la razón es igual a la diferencia, entonces sería 11. ¿Cuál es el primer término? Entonces, de esa progresión, a sub 1, no sabemos.
Entonces, me falta otro dato, n. Entonces, n representa al término de ubicación 9. Entonces, solamente son 9 términos. Entonces, sería 9. Entonces, vamos a encontrar ese valor. A ver, la ubicación o el término primero, ¿no? Entonces, hacemos la formulita. A ver, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A sub n representaría a sub 9. Muy bien. En este caso ya no lo vamos a poner porque ya nos dan el valor. Entonces sería 64, ¿no? Correcto. A ver, y a sub 1 es la incógnita más n sería en este caso 9. Le voy a restar una unidad multiplicado por 11. Ya está. De frente, 64 es igual a sub 1. Y acá voy a restar 8 y le multiplico 11, ¿no? Muy bien. 64. A ver, mentalmente, acá sale 8 por 11, 88. Y le voy a restar, porque está sumando, pasa a restar a 64, sería menos, ¿cuánto? Menos 88, y eso sería igual a su 1. Entonces, la respuesta sería entonces, al restar eso, a su 1 tendría un valor de ¿cuál? A ver, réstenlo ustedes, ¿cuánto sería? En este caso va a ser un valor negativo, ¿sí o no? Sería menos 24. Esa sería la respuesta, ¿ya? Menos 24 de este ejercicio 5, ¿no? Mira, solamente hemos aplicado mi fórmula y ubicado los datos del problema. Muy bien. Vamos ahora a la 6. A ver, veamos. ¿Qué nos dice la 6? Una progresión aritmética cuya razón es 16. Ya está. Que ocupa el lugar 4. El término que ocupa el lugar 4 es 61. Si el último término es 173, ¿cuántos términos tiene la progresión? Muy bien. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, primero los datos, como nos está pidiendo, a ver, dice, en una progresión aritmética cuya razón, muy bien, entonces la razón en este caso sería 16. El término que ocupa el lugar 4, sea a sub 4, entonces sería 61. ¿Ya? Entonces, si el último término es 173, en este caso no sabemos cuál es la ubicación, solo me dicen el último término, entonces lo vamos a poner a sub n, porque en este caso no sabemos qué término es. Sería 173. El último término, entonces no sabemos cuántos términos tiene esta progresión. Entonces lo voy a poner como a sub n equivalente a 173. ¿Cuántos términos? En este caso, cuando te piden cuántos términos, ese sería n. Entonces no sabemos cuál es el valor de n. Vamos a hallar eso. A ver, primeramente, ¿qué tengo como datos? La diferencia, el término 4 y el término, en este caso, enésimo, que es 173. En este caso no sabemos el número de términos. Eh, Tenemos que acá aclarar algo. No vayan a confundir que el término 4 con ese valor de 61 de frente aplico la fórmula. No, porque en este caso es el término 4, no es el término 1, porque para aplicar la fórmula se utiliza teniendo como dato el término 1, ten cuidado en eso. Ya, acá está. Entonces, solo te dan el término 4. Para poder aplicar la fórmula necesitas el término 1. Entonces, ¿cómo haría el término 1? ¿Cómo haría esa, ese resultado? ¿Cómo haría del término 1? A ver, vamos acá a aclarar algo antes de desarrollar esto. Mira, a un costadito. Había algo que se daba en lo que es progresión aritmética. Mira, eh, suponiendo que tengo un ejemplo, mira, antes de realizar el ejercicio. No, mira, tengo acá 5, tengo 8, acá tengo 11 y así tengo el número 14 y así sucesivamente. ¿Cuál sería la razón acá? O sea, deben saber, de 5 a 8, ¿de cuánto ha aumentado? De 3, ¿sí o no? De 8 a 11 ha aumentado también de 3. Y así, y también el de 11 a 14 de 3, ¿sí o no? De 3 en 3 está aumentando. Pero fíjate bien, eh, en toda progresión se cumple algo muy importante. El primer término, que es 5, obviamente es a sub 1, ¿sí o no? Eso sería el primer término. Ya está. A sub 2, ¿cómo hallaste? ¿Cómo se halló A sub 2?
o sea 8. ¿Cómo salió? ¿Qué ha sumado para que me dé 8? ¿Qué he sumado? He sumado el primer término con la razón. Entonces sería, mira, sí, he sumado el primer término más la razón, ¿sí o no? Ahí está. A su 1 más d, o sea, d es más 3. O sea, 5 más 3 me daría 8. Ahora, ¿cómo se puede determinar a sub 3? ¿Cómo se halla? Acá, 11. ¿Cómo se halla 11? A ver, ¿cómo se halla 11? ¿Cómo? ¿Qué ha sumado? He sumado el primer término, está a su 1, más la primera razón con la otra razón. O sea, sería más d, ¿no? Entonces, justamente, al sumar el primer término más las dos razones, me va a dar el término 3. En este caso, 11. A ver, mira, 5 más 3, 8. ¿No? Más 3, 11. Entonces se da. Pero esto yo lo puedo abreviar. Mira, sería, es lo que tengo acá, a su 1 más d, se puede abreviar. Sería a su 1 más 2 veces d, ¿no? Entonces, mira, acomodando de nuevo, mira, entonces el término a sub 3 lo has hallado de esta manera, mira, has sumado el primer término más 2 veces la razón o la diferencia, ¿no? Bien, ¿y cómo hallas el término 4? A ver, mira, se está dando acá una secuencia, mira, yo debo sumar el término 1 más, ¿qué sería? Mira, si acá tengo, para hallar el término 2, el término 1 más d. Para hallar el término 3, he sumado el término 1 más 2 veces d. Entonces, el término 4, ¿cómo sería? El término 1 más 3 veces d. Mira, se da una secuencia. Fíjate bien acá. Acá, en el número 3, acá, y el término que tú quieres es 1 menos. Mira, ¿ves? Y acá el término 4 que tú quieres hallar, para poder encontrar ese término, ¿qué ha pasado? Le he sumado el primer término y le he multiplicado la razón o diferencia por un valor de 3. O sea, este 3 es una unidad menos que el término 4. Fíjate arriba, en el término 3 ahora. Para hallar el término 3 le he sumado el primer término y 2 veces d. Significa que el 2 es una unidad menos que el término 3. Mira, y así se está dándose una secuencia. Mira, ¿cómo sería entonces el término 5? A ver, ¿cómo se halla el término 5? A ver, mira acá. A sub 5 es igual a sub 1 más 4 veces d. Mira, ya creo que ya has entendido. Mira, le estoy restando para poder multiplicar con la diferencia. El 4 tiene que ser una unidad menos que el término 5. Y así tú puedes encontrar los diferentes términos con esta secuencia. Justamente es la que nos da, justamente, ¿no? Así sucesivamente puedes encontrar el término 6, así y sucesivamente. Entonces, aclarando así, vamos a explicar ahora este ejercicio 6. Mira, porque ya con esta explicación que te he dado, tú puedes determinar el término 4. Mira, entonces voy a borrar y vamos a determinar primeramente el término 4 para de ahí encontrar, no, voy a hallar el término 1 sabiendo que ya me dan el término 4. A ver, veamos. A ver, A ver si me has entendido. A ver, el término 4 es equivalente a ¿qué? Al término 1, sumar el término 1 más 3 veces d. ¿Sí o no? Eso es lo que expliqué hace rato. Entonces, el término 4 es 61. Es igual. El término 1 no lo conozco, no sé, eso es lo que yo tengo que hallar, más 3 veces la diferencia, o sea, 3 por 16, ¿sí o no? Multiplicamos. Ahora, 61 está ahí, el término 1 más, multiplica 3 por 16, sería 6 por 3, 18, llevo 1 más 1, 48, correcto. Y el 48 vamos a pasar a restar a 61, 61 menos 48 es igual a su 1. Entonces, por lo tanto, a su 1 sería, al restar 61 menos 48, me daría ¿cuánto? 13. Correcto, ya tengo, mira, con esto allá el término 1. Eso es lo que quería encontrar. Entonces, vamos ahora, una vez que ya tengo el término 1, vamos ahora a hallar
lo que me pide, el número de términos. A ver, veamos. Aplicando la fórmula, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A sub n en este caso sería 173, ¿no? Muy bien. Es igual, el término 1, mira, ya lo hallé, 13, ahora sí, lo coloco, más n, no sé, menos 1 por la diferencia, en este caso 16. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Esto de acá, 173 lo bajo, igual, debo hacer primero la multiplicación. Ten en cuenta que acá hay un paréntesis con la incógnita n menos 1. ¿Qué hago con el 16? Va a multiplicar tanto a n como a 1. Estoy aplicando la propiedad, una propiedad básica, ¿no? En este caso, ¿no? Eso voy a hacer. El 16 multiplica a n y también a 1. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. 13 más 16 por n sería 16n menos 16 por 1, 16. Ya está. Ahora sigamos. 173 es igual. Mira, no vas a sumar todo porque acá hay una variable con el 16. Esto de acá, no mezcles con los números que están acá. Entonces primero vas a sumar el tanto este 13 con el menos 16 porque tiene su propio signo. Y el 16n al final déjalo porque no vas a mezclar, ¿no? No lo mezcles. No se puede hacer eso. Vas a sumar 13 menos 16. Entonces 13 menos 16 y al final le pones más 16n, porque no se debe mezclar eso. Entonces acá resta 13 menos 16, ¿cuánto sale? Esto 173 lo voy a copiar como está. Y acá sería ¿cuánto? Menos 3, correcto, negativo. Más 16n, correcto. Y ahora sí, este negativo menos 3 está con su signo menos, pasa al otro lado con suma, ¿sí o no? Entonces mentalmente sumas 173 más el 3 positivo que ha pasado sería 176. Es igual, me quedó solamente, mira, el 16n, ¿ves? A eso quería llegar. ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo despejas n? ¿Cómo vas a despejar n? N sería entonces, el 16 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, n al dividir 176 entre 16 sería el valor, a ver, sería el valor, acá abajito lo voy a colocar, muy bien, a ver, entonces, n sería 176 entre 16 me daría 11. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? De mi problema número 6. Entonces, hemos ya comprendido parte de lo que es progresión aritmética, ¿no? Es, es algo, es un tema que debes familiarizarlo bien, ¿ya? Porque obviamente necesitamos conocer ciertos datos, ciertas características de esta progresión, en la cual tú tienes que también revisarlo, ¿no? En tu texto también tiene ahí una parte de ejemplos que tú puedes verificar, observar y luego tú trabajar, ¿no? En este caso puedes practicarlo, ¿no? Muy bien, ¿no? Es muy importante que hagas eso en tu casa y por favor practícalo entonces para que no te olvides esto. Muy bien. Eh, Al agradecerles chicos en esta oportunidad por su atención y puedes volver a revisar el video, puedes volver a observar los ejercicios, cómo se ha resuelto. Está en tus manos, ¿no? Muy bien, para que tú puedas aprender. Muy bien, en nuestra clase siguiente vamos a seguir explicando un poco más de estos ejercicios y con la misma participación de todos ustedes. Muy bien, gracias. Nos encontramos para el siguiente video.